Licenciado, entonces Duarte 2 veces estuvo exiliado. 2 veces, o digamos que 3, porque en 1843 tuvo que irse fuera de la isla, de su pueblo, regresó y ya proclamada la República, fue deportado a perpetuidad por el general Pedro Santana en agosto de 1844. Ese segundo exilio duró 20 años. Entonces regresó en 1864 a luchar por la restauración de la República. Se puso a disposición del gobierno restaurador, pero el gobierno restaurador entendió que eran preferibles sus servicios en Venezuela, donde él estaba, y le designaron en un cargo diplomático, lo designaron ministro plenipotenciario del gobierno restaurador, cargo que en principio rechazó porque él vino a pelear, a defender el honor mancillado. No será, y entonces lo sacaron. Eso le iba a preguntar. ¿No sería Duarte una figura muy era ya demasiado peso? Era imposible. Contra los intereses de los que estaban de los que estaban ya. Era imposible. Y 20 años después. Sostener aquí, tener al fundador de la República y que no estuviera en una posición de relevancia. El presidente entonces, de la Junta de la República. Lo enviaron fuera de nuevo y ahí se quedó para siempre hasta que falleció en 1876. Entonces puede decir que, aún siendo, porque quizás se lo aceptemos a los franceses, a los españoles o a los haitianos, sí, el que deporten a Duarte, pero ¿por qué Santana? ¿No tenían la misma forma de pensar siendo dominicana? En absoluto. ¿No? Duarte era un nacionalista, si se quiere, intransigente. Un nacionalista a carta cabal. Santana, en cambio, era un atero, un hombre de rudas costumbres, no era... ¿Analfabeta? No, sí, apenas sabía leer y escribir. Y además, no pensaba igual que Duarte. Santana siempre creyó que la supervivencia del pueblo dominicano estaría supeditada a la protección de una potencia extranjera, fuera Francia o fuera España o fuera Inglaterra en ese entonces. El orden en que él las prefería era, negoció con Francia primero y finalmente negoció con España la anexión. Entonces esas dos formas de pensar contrapuestas evidentemente los enfrentó. Claro. Porque Duarte en 1844 no conocía personalmente a Santana. Sabía del prestigio de Santana en el Seibo, pero a quien Duarte sí conoció cuando estuvo haciendo gestiones revolucionarias en el Seibo fue a un hermano mellizo, gemelo de Pedro Santana, que se llamaba Ramón Santana. Y es con Ramón con quien Duarte negocia y llega a acuerdos. Pero cuando Ramón le plantea a su hermano Pedro, su hermano gemelo, que hay un movimiento en Santo Domingo y que hay que unirse para formar una república, Santana le dice, sí, yo participo, pero yo mando. Entonces, Santana era un hombre de poder, de riqueza, tenía muchísimos peones a su servicio, que se convirtieron en el ejército particular de Santana. De manera que desde que Santana entra en acción política pública, entra en contradicción con el grupo trinitario y sobre todo con Duarte. Licenciado Balcácer, entonces aquel encuentro que tuvo Santana o Duarte con Santana, porque el que estaba en Baní era Santana, sí, sí. Y lo mandan a Baní. ¿Eso no había una mala intención en que se encontraran esas dos figuras? No. Porque Santana era un jefe y le mandan otro jefe. Era un jefe. Santana, Duarte, si no me equivoco, va como general también. Bueno, sí, claro. Y además, Duarte es designado... era el jefe de la revolución que acababa de proclamar la República. Lo que pasa es que estaba fuera.
Duarte llega al país el 15 de marzo. Se incorpora de inmediato a los aprestos del nuevo gobierno, pero ya Santana y sus tropas están en Azua, esperando la llegada del ejército invasor. Se produce el choque de vanguardias, la llamada batalla de Azua, y después de 2 días, un día de combate, Santana, que logra hacer retroceder a las tropas haitianas inexplicablemente, o según otros especialistas, de una manera táctica, decide retirarse de Azua a Baní, lo que permite que los haitianos ocupen Azua. Entonces el gobierno, cuando eso se dice entera... un especialista, ¿y usted qué dice? Bueno, su opinión personal. Mi opinión personal era que no tenía que retirarse si los otros habían sido repelidos. Bueno, eran más numerosos, es cierto, pero se suponía que lo que menos esperaba el ejército haitiano era encontrar, primero, resistencia, y segundo, si la encontraba, que esa resistencia se impusiera. Eso iba minando la confianza de ese ejército, que creía que los dominicanos eran incapaces de defenderse por sí mismos. Entonces el gobierno, la Junta Central Gubernativa, enterada de ese paso que ha dado Santana, de retirarse, atemorizados, entienden que hay que enviarle refuerzos, y es cuando designan a Duarte al frente de unas tropas para que vaya en auxilio del general Santana. Pero Duarte tenía una visión diferente de la situación que había, y cuando llega le plantea a Santana que lo que había que hacer era atacar al ejército haitiano. Correcto. Santana entendía que no, y ahí comienzan las disputas entre ellos dos. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, Duarte le pide a la Junta Central Gubernativa permiso para actuar por sí solo y atacar al ejército haitiano. Y la Junta lo que hace es que le ordena regresar a Santo Domingo, a Duarte. Entonces, Duarte obedece. Eso está un poco confuso ahí. Bueno, no está confuso. Digo, primero Santana se repliega. Sí, envían a una ayuda. Refuerzo que es Duarte. Sí. Entonces también la Junta lo retira. Él no está de acuerdo en que hay que atacar, sino que había que estar a la defensiva. Y cuando Duarte pide permiso, que pudo haber tomado esa decisión por sí mismo, pero no, Duarte no obraba así, respetaba las instituciones. Además, solicitó entre dominicanos. Solicitó uno que sí, el otro que no. Solicitó permiso, y ellos lo que le ordenaron fue que se reintegrara a Santo Domingo, cosa que hizo. Entonces ya desde ahí, entre Santana y Duarte no podía haber, digamos, connivencia, ni mucho menos unidad de criterios, sobre todo porque políticamente no había coincidencia en nada. Hace un momentico usted habló del gemelo de Pedro Santana, Ramón Santana. Sí. Tenía otra manera de pensar que Sí, Pedro. sí. Quizás Evidente. por eso pudo hacer algún convenio con Duarte. Sí. Ramón se dice que era más liberal, tenía una formación más liberal que su hermano Pedro. Y además que Pedro Santana, pese a su rudeza, lo escuchaba mucho. Lo que sucede es que Ramón Santana extrañamente murió en 1844. Murió por causas desconocidas, parece que envenenado, no se sabe, no hay certeza, y eso pues nada, dejó el camino despejado para que Santana actuara solo y no tuviera sin la conciencia, alguien que la conciencia del hermano. Sí. Y con no quién, se ha especulado sobre esa muerte. No, y con quien se habían entendido en realidad los trinitarios fue con Ramón, no con Pedro. Por eso dije al principio que cuando se pronuncia la revolución y proclaman la república, Duarte personalmente no había tratado a Santana. Ellos se vienen a conocer en Baní. Ya. Sí. ¿Y qué forma de conocerse? Y entonces
desde ahí mismo surgieron las contradicciones entre ellos. Bueno, nosotros nos pasaríamos, nos hemos pasado la vida de 1844 para acá de Duarte. Vamos a hablar un poquito de las fiestas que se celebran hoy precisamente con motivo de todas esas cosas que estamos hablando. Que los dominicanos deben saberlo en su mayoría, porque esto es tan interesante que, miren, cualquiera no quisiera que se termine de hablar de esto. Qué bonito es. Bueno, es como una historia, y los detectives son Duarte, Sánchez, Mella y todo el que participó desde ese punto de vista. Digo los detectives porque siempre el pueblo va a favor de... Son los protagonistas. Los protagonistas. Sí, cierto. Bueno, el 27 de febrero, hoy celebramos el 166 aniversario de la proclamación de la República. La República Dominicana desde entonces ha sido un estado de fundamentos republicanos, democrático, alternativo, que ha desaparecido solamente 2 veces desde que fue creado. En 1861 hasta 1865, cuando la anexión a España, y de 1916 al 1924, cuando la ocupación militar norteamericana. La del 16. La del 16. Sí, porque fue una ocupación total y además tuvimos gobiernos dirigidos por extranjeros, no por dominicanos. Igual que cuando la anexión a España, eran los españoles los que gobernaban, salvo que cuando se inició la guerra restauradora, en 1863, en Santiago, el gobierno restaurador estableció su sede y creó un gobierno. Pero hasta 1865 hubo 2 gobiernos, el restaurador en el Cibao y los españoles en el sur, sobre todo en la capital. Pero la República Dominicana hoy celebra su 166 aniversario de su proclamación, y eso el pueblo dominicano se lo debe eternamente al esfuerzo de los trinitarios que lideró Juan Pablo Duarte. Un día como hoy también ondeó por primera vez sobre el baluarte del Conde la bandera nacional. Es decir, esa noche del 27 de febrero del 44, Ramón Matías Mella, en la Puerta de la Misericordia, dispara al aire su trabuco, que era la señal para que todos los moradores de la ciudad supieran que ya había comenzado el movimiento y que se podían dirigir hacia la Puerta del Conde. Ahí se aglomeró más de 100 personas, y en presencia de ese público, cerca de las 11:30 de la noche, Francisco de Rosario Sánchez y los demás proclamaron la República. Entonces Sánchez subió al baluarte y plantó la bandera nacional, la que ideó Duarte, que es la que tenemos actualmente. Esa idea de esa bandera, con esos 4 colores, fue idea de él. Sí. La concibió. Lo de la cruz. Era la bandera, en esencia, la bandera dominicana proviene de la bandera haitiana. Es decir, los colores azul y rojo eran los colores de la bandera haitiana que ondeaba en toda la isla durante la ocupación. Y la Constitución de 1843, haitiana, claro, reformó, modificó la forma de los colores de la bandera en 2 franjas horizontalizadas, azul arriba, rojo abajo. Porque cuando ellos formaron su estado en 1804, la bandera francesa, ellos le extirparon, le extrajeron el blanco y dejaron solamente el rojo y el azul. Porque los blancos, decían ellos, habían sido las causas de todas las desgracias de Haití. De todos sus males. Pero Duarte toma esa bandera y le vuelve y le incrusta el blanco, pero en forma de cruz. Que en el pensamiento duartiano quería decir, primero, que la bandera nacía al amparo del lema sacrosanto de Dios, Patria y Libertad, que es el lema de la República. Segundo, que nacía al amparo de la creencia en Dios, en la religión católica, y sobre todo que la cruz significaba no un símbolo de padecimiento, sino un símbolo de redención y de unión entre todos los dominicanos.
Entonces esa es una idea de Duarte. Y luego se alternaron los colores. Entonces, se pudiera decir que aunque fuera muy lejana, el origen de la bandera dominicana es francés. Sí, los colores. Porque los haitianos la modificaron, los Y luego, dominicanos vuelven y la modifican, mira, pero siempre bajo el criterio de lo que era la bandera los colores francesa. azul y rojo provienen de la bandera francesa. El blanco, los haitianos lo eliminaron. Sí. Luego, las constituciones haitianas sustituyeron el azul por el negro. Y actualmente la bandera haitiana es negro y rojo. Cero azul. No. Y cero blanco desde el principio. Sí, ellos y así, pero en 1816 era azul y rojo. Y eran dos franjas horizontalizadas, a lo que los trinitarios le incrustaron la cruz por sugerencia de Duarte y alternaron los colores, de manera que de ahí en adelante, y luego se le incrustó el escudo de armas, pero ya eso es posterior. Eso es posterior. Licenciado, pudiéramos decir que para hacer la celebración que se ha hecho el día de hoy, ustedes como comisión, sí, ¿se pasan el año entero organizando lo que se va a presentar este mes? No solamente este mes. Este es el mes de mayor trabajo para la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, porque hay toda una programación desde el 26 de enero hasta el 27 de febrero, que incluye conferencias en todo el país, conferencias a cargo de historiadores fuera del país, en ciudades donde hay grandes núcleos de dominicanos, incluye publicaciones de libros relacionados con temas históricos, incluye el acto a la bandera que celebramos el pasado día 18, que fue un acto multitudinario donde asistieron unos 5 o 6 mil estudiantes, encabezado por el excelentísimo señor presidente de la República y el señor vicepresidente, la primera dama, la señora esposa del señor vicepresidente y el gabinete casi completo del gobierno. Entonces ese fue un acto que se realiza todos los años en el Parque Independencia, porque tiene una significación muy especial. Es que fue en el Baluarte del Conde donde ondeó por primera vez la bandera. Entonces, si le estamos rindiendo honor a la bandera, qué mejor lugar que fue enestada por primera vez. Licenciado, muy agradecido. Gracias. Muchísimas gracias en nombre de todos los televidentes que han aprendido todo lo que usted nos ha contado hoy aquí. Gracias. Muchísimas gracias por su invitación. Nuevamente, y lo esperamos pronto. Cómo no, con mucho gusto. Nosotros continuamos. ¿Sabías que los ascensores son 20 veces más seguros que las escaleras eléctricas?